El zumbido eléctrico y penetrante de las lámparas fluorescentes ahogaba el susurro de la vida de oficina, pero no para Valentina. Se movía a través de ese amanecer artificial, casi disolviéndose en él, como si fuera parte del desorden laboral. Su inmutable mono azul y sus eternos guantes de color yema de huevo no eran solo un uniforme, sino un camuflaje, una segunda piel que ocultaba cada elegante contorno. Los empleados, absortos en sus preocupaciones mundanas, a menudo tropezaban con ella. Sus zapatos rozaban sus pies, pero ella solo se encogía, sin emitir sonido alguno, como si temiera romper el frágil equilibrio de su invisibilidad. Llevaba 2 años aquí siendo un fantasma, una sombra silenciosa, realizando su trabajo de forma impecable. Suelos, alféizares, papeleras, todo en completo silencio, sin levantar la vista ni una sola vez. El día se disolvía en la penumbra de la oficina. Valentina, sumergida en el movimiento monótono de la fregona, limpiaba el despacho del director general, el señor Adrián Vega. Él ya se había marchado, prometiendo tranquilidad, pero de repente su silueta apareció en el umbral. Detrás de él se alzaba la figura de Sergio Durán, el subdirector, y sus voces, ásperas y tensas, irrumpieron en el despacho como un viento helado. «Mañana tenemos negociaciones cruciales con los socios orientales, Sergio». La voz del señor Adrián Vega, normalmente tan segura, ahora estaba teñida de pánico. «Y no tenemos traductor. La traducción simultánea no es broma, no es pasar un texto por una máquina, y no es inglés común, es chino, ¿entiendes? Estamos al borde de la catástrofe». Sergio Durán hizo una mueca, como si sintiera un dolor agudo. ¿La agencia de traducción del piso de arriba? Dios nos libre, Adrián. Su traductor de chino es un completo inútil, y sus traducciones escritas parecen hechas por un niño de primaria. Perderemos el trato si no podemos comunicarnos mínimamente. Valentina, apenas visible en la penumbra, levantó la cabeza de su cubo. Su mirada, aguda e inesperada, se encontró con los ojos de Adrián. ¿Desea algo, señora? O quizás podría dejarnos el despacho. Aquí tenemos un asunto de gran importancia para la empresa, siseó Durán, su tono desagradablemente cortante. Yo domino el chino a la perfección, señor Vega, dijo Valentina, su voz sonando inesperadamente clara y firme, sin prestar atención a la mirada de desagrado de Durán. Puedo ser la traductora simultánea. El señor Adrián Vega parpadeó, sorprendido. Durán, por su parte, soltó una carcajada, seca y abrupta. Esta limpiadora envuelta en su pañuelo hasta los ojos. ¿En las negociaciones de mañana? Esto no es gracioso, es absurdo. ¿A quién escuchas, Adrián? Yo solo quería ayudar, susurró Valentina, agachándose para recoger su cubo. Espere. La detuvo el señor Adrián Vega. ¿De verdad habla chino? ¿En serio le hace caso a esto, jefe? La voz de Durán rezumaba desprecio. Esto no es la solución a nuestro problema. Aunque logre decir un par de palabras y los chinos la entiendan por casualidad. Mira su aspecto. Es el fin del mundo. Su aspecto es el menor de nuestros problemas, replicó Adrián, sacando ya su teléfono. Marcó un número. La voz al otro lado pertenecía al doctor Li Wei, un antiguo colega suyo que ahora estaba en el extranjero. Doctor Li, ¿qué tal? Su colega terminó en la clínica con una úlcera, y aquí tenemos un tsunami. Por favor, ayúdenos. Hable un momento con una señora en chino. Le tendió el teléfono a Valentina sin saber siquiera su nombre. Valentina se quitó tranquilamente el guante. La mano que quedó a la vista era delicada, con dedos largos y finos, una muñeca elegante. Las uñas estaban cortas, sin manicura, pero su forma era impecable. Manos no de una limpiadora, sino de una verdadera reina. Este caballo oscuro está lleno de sorpresas, pensó Adrián. Mientras tanto, el caballo oscuro habló por teléfono en un chino purísimo, sin acento. Su habla fluía sin un solo tropiezo, como seda antigua desplegándose al viento. A los pocos minutos se despidió y le devolvió el teléfono. ¿Qué tal, doctor Li?
¿Qué le pareció?, preguntó Adrián, emocionado. Me ha dejado boquiabierto, señor Vega. Estoy asombrado, exclamó la voz al otro lado. Impecable. Hacía mucho que no disfrutaba tanto de una conversación. Incluso cita poesía clásica sin acento. Nivel de hablante nativo. Es fantástico. Quiero conocerla cuando llegue. Gracias, me ha ayudado muchísimo. Salude de mi parte al colega de la úlcera y deséele una pronta recuperación. Sin falta iré a visitarlo cuando aterrice. El señor Adrián Vega intercambió una mirada con Sergio Durán, cuyo rostro se había quedado petrificado en mudo asombro. Luego se giró hacia Valentina. «Por favor, ¿cómo se llama?», balbució. «Valentina», le indicó ella. «Valentina, por favor, cámbiese de ropa. Vamos a ir juntos a un asunto muy importante. Realmente necesitaré su ayuda mañana». Valentina asintió, recogió sus utensilios y desapareció. «¿Se ha vuelto loco, jefe?», exclamó Durán. «¿Así sin más confía en gente extraña? ¿Y si es una espía encubierta?». Llamaron a la puerta. «¡Adelante!», gritó Adrián. Durán se quedó mirando el umbral, atónito. «¿Es que es militar? 2 segundos y ya está lista para la acción». Valentina entró en el despacho. Adrián y su subdirector se quedaron helados, como clavados al suelo. Era una nueva sorpresa. Todos en la oficina estaban acostumbrados a ver en la limpiadora a una mujer encorvada, sin atractivo, de edad cercana a la jubilación. Y ahora, ante ellos, había una joven esbelta y alta, con una postura perfecta, el cabello liso peinado hacia atrás y recogido en una larga y brillante cola de caballo. El mono ancho y sin forma y el pañuelo eran solo una magistral máscara. Sin ellos, nadie la habría reconocido. «Perfecto, vamos», dijo Adrián, saliendo del despacho. Valentina le siguió en silencio. En el ascensor, Adrián sonrió. Ni siquiera pregunta a dónde vamos, y si la llevo a algún sitio y la escondo. «No me llevará a ninguna parte ni me esconderá», respondió Valentina con seriedad. «Mañana son las negociaciones importantes, es lógico». «Lógico», se rió Adrián brevemente. Llegaron a una boutique de ropa de alta gama. Valentina miraba a su alrededor con inquietud. «No se ponga nerviosa», murmuró Adrián. «Es una necesidad de la empresa». Dio instrucciones a la asesora. Un traje de negocio sobrio. Falda por la mitad de la rodilla, chaqueta, blusa, zapatos de tacón medio. La asesora condujo a Valentina al probador. Le trajeron un conjunto tras otro a Adrián, pero él solo negaba con la cabeza hasta que su rostro se enrojeció de ira. «Su empleada no tiene gusto. Llamen a otra asesora o nos vamos a otra boutique. La elección es inmensa». Un momento después apareció el gerente, apartando con nerviosismo a la desafortunada empleada. Él mismo eligió un par de trajes y varias blusas. Adrián señaló un traje con falda entallada y una blusa de seda en tono plateado acero. El gerente le entregó la ropa elegida a Valentina en el probador. Cuando ella salió, el señor Adrián Vega finalmente asintió con satisfacción. Por fin, esto es lo que buscaba. Valentina se miró en el espejo, sin reconocerse. Hacía tanto tiempo que no estaba acostumbrada a esto, tanto tiempo que había olvidado que podía verse tan elegante. El gerente se agachó ante ella, colocando un par de zapatos. Valentina se cambió los zapatos y se giró frente al espejo. El gerente también notó lo hermosa que era la mujer que acompañaba a ese cliente. Seguramente no es su esposa, pensó. Lo que se quitó solo servía para una bibliotecaria rural de edad avanzada. Las esposas de los empresarios no irían así ni a la farmacia a por una aspirina. «Cóbrenos», se levantó Adrián. «Y usted, Valentina, irá con la ropa nueva. No se ponga la vieja más, al menos en mi presencia». Mientras tanto, Valentina atrapó la etiqueta de precio que colgaba de la manga. Sus ojos se agrandaron y se atragantó. La blusa costaba más que su sueldo mensual. Y todavía faltaba el traje y los zapatos. «Es una necesidad de la empresa», dijo Adrián con calma, tomándola del brazo. «¿Una necesidad?», balbució Valentina. «Más que eso.
Mañana representará la imagen de la empresa. No podemos dar una mala imagen en las negociaciones. Las negociaciones fueron brillantes. Valentina fue trasladada a un nuevo puesto. Cuando se habló de sus documentos, se descubrió que no los tenía, que necesitaban ser recuperados. Eso no tiene importancia, replicó Adrián. Necesito una especialista, no un diploma. Ya nos ocuparemos del diploma después. Por cierto, encargaré al jefe de seguridad, Héctor Robles, que se encargue de sus documentos para acelerar su recuperación. No hace falta. Yo misma me encargaré. A Valentina le salieron manchas rojas en las mejillas y se notaba que estaba nerviosa. Valentina cumplía su trabajo impecablemente, pero algo la inquietaba por dentro. Estaba mucho más tranquila y equilibrada cuando era limpiadora. Algo la carcomía, y con los documentos claramente no se daba prisa. Quizás, de verdad, escondía algo. Después de todo, tenías razón, dijo Adrián pensativo, frotándose la barbilla y mirando a Sergio Durán. No me convence del todo. Ya te lo había dicho. Adrián encargó a Héctor Robles, el jefe de seguridad, que vigilara de cerca a Valentina. Hazme el favor. Averigua quién es esta Valentina nuestra. Algo no cuadra con sus documentos. Segundo recordatorio. Y de nuevo promesas. Y esconde los ojos. Será una lástima si tenemos que despedirla. ¿Y si Sergio tiene razón y está husmeando algo? Hecho, jefe. Un par de días y tendré el informe, respondió Héctor. Adrián asintió y se sumergió en los papeles. 2 días después, Héctor Robles llamó a la puerta del despacho de Adrián, conteniendo a duras penas la emoción. ¿Qué tal, Héctor? Veo en tus ojos que has desenterrado algo interesante. ¿Nos ha delatado a la competencia? No exactamente, Adrián, pero hemos encontrado algo bastante curioso. Mira esto. Menuda joya, nuestra limpiadora. El señor Adrián Vega recorrió las primeras páginas del expediente con los ojos y silbó. Vaya, vaya. ¿Por qué se esconde? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se ocultará y por qué? Realmente está llena de sorpresas. Se inclinó hacia el interfono y dio la orden. Sofía, por favor, llámeme a Valentina. Valentina llevaba 2 años escondida del mundo, de la vida que se derrumbó cuando enterró a su padre. Ricardo Aguilar, su padre, era un magnate, un hombre del que se decía que, como el rey Midas, convertía en oro todo lo que tocaba. Pero no pudo dar todos los tesoros del mundo por la salud de su esposa, Elara. Era increíblemente hermosa. Formaban una pareja magnífica, ambos altos, de ojos claros, como si vinieran de otra dimensión. Ricardo vivía por ella, respiraba por ella. Estaba dispuesto a arrojar todas las riquezas del mundo a los pies de su amada, a comprarle casas en cada país. Y ella solo reía, repitiendo que no necesitaba nada más que su amor y el hijo que soñaba darle. Ella esperaba, tenía esperanza. Luego empezó a tomar medidas desesperadas. Viajes para consultas, elección de clínicas, FIV. Y luego lloraba después de los fracasos, cuando el embrión no se implantaba. ¿Cómo no lo entienden? Esto no es un embrión, es mi hijo vivo, el hijo de Ricardo y mío. La consolaban, le ofrecían un nuevo intento. Finalmente, en una clínica suiza, lo lograron. Elara temía respirar. Ya estaba en el 4º mes de embarazo. El feto se desarrollaba bien, pero los médicos temían seriamente por su salud. Las numerosas inyecciones hormonales no le hacían bien. Aparecieron desmayos, fatiga crónica, quisi. Durante un chequeo rutinario, antes de un procedimiento de FIV, como un rayo caído del cielo, llegó el diagnóstico. Una enfermedad grave de la sangre. Llevar el embarazo a término era impensable. Los médicos insistieron en interrumpirlo y exigieron empezar el tratamiento de inmediato. Pero Elara recogió sus cosas y huyó de la clínica. Ricardo movió cielo y tierra. ¿Cómo han podido perder a mi esposa? ¿Qué significa que ha desaparecido? Esto no es un centro de alta seguridad, doctor, se justificaba el médico. Y aquí no tenemos presos.
Se fue por su cuenta. Por mucho que se enfureciera Ricardo, su esposa se esfumó sin dejar rastro. Y luego, pasado un tiempo, apareció por sí sola. Resultó que había alquilado una habitación a una señora mayor cerca de allí. Había llevado el embarazo a término. Ella misma acudió a la clínica a dar a luz. Y a morir. Ricardo lloraba, le besaba las manos, la reprochaba por haberle hecho aquello. «Al menos tengo una justificación», susurró ella. «No he vivido mi vida en vano. Después de mí quedará una huella en la tierra». Ricardo vio a la niña recién nacida, pero no sintió nada por ella, solo fastidio. Esa criatura arrugada con la boca rosa y sin dientes le había arrebatado a Elara. La terapia no dio resultados, y su amadísima esposa se fue apagando, lenta y rápidamente, como una vela. Ricardo, junto con Elara, murió por dentro, enterrando su corazón. Pensó seriamente en quitarse la vida, pero la pequeña Valentina, a la que llamó como a su madre, tal como pidió Elara, cayó en las cuidadosas manos de su niñera, doña Ana. Esta mujer se convirtió en la niñera para ambos. Poco a poco, Ricardo fue reviviendo. Empezó a notar a su hija y descubrió con asombro que la niña era una copia exacta de Elara. ¡Ay, qué alegría!, se regocijaba doña Ana, escupiendo discretamente sobre su hombro izquierdo. Jesús, 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 para que no lo gafe. Se ha recuperado el pobrecito, gracias a Dios. Quizás la niña tenga al menos un padre, si ha perdido a su madre. Ricardo adoraba a su hija, volcando todo su amor en ella. La niña creció cariñosa, obediente. Se acurrucaba junto a su padre como un gatito y nunca conoció la negativa a nada. Ricardo no miraba a otras mujeres, nunca. Hasta un día memorable. Ya había hablado por teléfono con Valentina, prometiéndole que le quedaba un asunto pendiente y luego iría directo a verla. Un socio español, con el que iban a construir un centro comercial con una gran área ajardinada plantada de árboles. La traductora del socio español era una mujer joven que casi les estropea las negociaciones, porque Ricardo la miraba con ojos asombrados y olvidaba escuchar lo que se decía. Era ella. Incluso tenía el mismo nombre, Elara. Los mismos gestos, la misma mirada. Por primera vez en años, Ricardo olvidó que le había prometido a su hija volver pronto a casa. De hecho, esa noche ni siquiera fue a dormir a casa, quedándose en la habitación de la belleza. Se enamoró como un colegial. Su Elara había regresado, una copia exacta. Huelga decir que enseguida le propuso matrimonio. Celebraron una boda suntuosa y la joven esposa, Valeria, se mudó a la casa del marido. «Ay, hija mía, vas a llorar mucho con esta madrastra y yo contigo también», suspiraba doña Ana peinando a Valentina, como si lo hubiera predicho. Valeria no pensaba ser madre de un hijo ajeno, y ya tenía uno propio listo, Marcos, de la misma edad que Valentina. Marcos no se parecía en nada a su madre, salvo quizás en el carácter, igual de altivo y egoísta. Valentina se olvidó de los regalos, de los viajes al mar con papá, incluso de las veladas en casa solos los dos. Ahora él estaba completamente absorto en su joven esposa. Literalmente le miraba a la boca, cazando cada palabra, y no se daba cuenta de que esta Elara no era en absoluto como la que él había amado. La esposa convenció a Ricardo de enviar a Valentinas a estudiar lo más lejos posible, a Londres. Esto se presentaba bajo el pretexto de preocuparse por el futuro de la joven, para que tuviera la mejor educación posible. Por mucho que Valentina suplicó que no la enviara, su padre se mantuvo inflexible. «Tu madre y yo nos preocupamos por tu futuro». «No tengo madre. Ella murió. Solo tengo padre. Pero incluso a él lo he perdido desde hace un tiempo», replicó Valentina tajante. «Lo ves, me odia», intervino Valeria y apretó los labios con tristeza, secando con cuidado una lágrima fingida en su ojo perfectamente maquillado. «Ya lo dije. Por mucho que me esfuerce, seré una madrastra extraña y malvada».
No tienes razón, Valentina. Marcos también se va a estudiar. Intentó convencerla a su padre. Al final, todo terminó en lágrimas, incluidas las de doña Ana. Ella lloraba mientras hacía las maletas. 6 años lejos de papá no pasaron en vano para Valentina. Él le enviaba dinero, la felicitaba en las fiestas, en Año Nuevo y en su cumpleaños. Pero Valentina no podía volar a casa. Papá decía que así sería mejor para ella, aunque Marcos volaba a su casa 4 veces al año a visitar a su madre. Doña Ana intentaba hacer entrar en razón a Ricardo, pero él, como si estuviera hipnotizado, repetía que así sería mejor para su hija. La niña se ha quedado huérfana y eso es mejor para ella. Recapacita, Ricardo. Habría que llamar a un exorcista. ¿Te ha embrujado o qué? Esa bruja. Se refería a su esposa. Luego doña Ana pagó las consecuencias de sus palabras. Valeria la echó de la casa contratando a otra ama de llaves. Y de nuevo Ricardo no dijo nada. Valeria solo le recordó que no debía preocuparse y le trajo sus pastillas. Ricardo llevaba años tomando medicamentos para el corazón. Su corazón le estaba fallando. Nada, tarde o temprano todo se descubrirá. Él verá quién eres, murmuraba doña Ana, abandonando la casa de Ricardo con una pequeña maleta. Y así fue como se descubrió. Ricardo escuchó accidentalmente una conversación entre Valeria y Marcos y, en un segundo, vio la luz. Resultó que Valeria llevaba tejiendo intrigas para atraparlo en sus redes hacía bastantes años. Se había hecho varias operaciones de cirugía plástica, se había teñido el pelo, copiaba meticulosamente el andar, los gestos de Elara y el timbre de su voz, para convertirse en una copia de su difunta esposa. Y ella, a su vez, lo engañaba y desplumaba, lo robaba, y ni un solo día lo había amado. Ricardo se quedó sentado largo rato como aturdido. ¿Qué he hecho? ¿Eché de casa a mi propia hija para que esta tipa no le estorbara al acercarse a mi dinero? Maldito sea ese dinero. Me han arrebatado a mi verdadera familia, reemplazándola con un sucedáneo. ¿Para qué? Esa noche, por primera vez en muchos años, se emborrachó y terminó en cardiología. Bueno, amigo, emborracharse así es un suicidio con ese corazón que tiene. ¿Por qué se ha descuidado tanto? Usted no solo no puede beber, sino que ni siquiera puede olerlo, salvo de lejos y a través de un cristal. Lo regañó el profesor estudiando los resultados de sus análisis. No bebo, doctor, se defendió Ricardo. Este negó con la cabeza. Sí, se nota a simple vista. Fue mi estupidez, pero eso no volverá a ocurrir. Ricardo llamó al jefe de seguridad de su oficina y le encargó que reuniera un expediente sobre su esposa. Después de releerlo, Ricardo casi quiso emborracharse de nuevo para nublar su estúpido cerebro. Lo que él había intuido y escuchado de la conversación de su esposa con Marcos resultó ser solo una pequeña parte del iceberg. Ricardo releyó el expediente sobre una tal Valeria Solís y averiguó la suma que le había estafado durante esos años. Mientras tanto, ella mantenía una relación secreta con un hombre, con quien construía planes a largo plazo, y de quien había tenido a su hijo Marcos, antes de alcanzar su ansiado objetivo: casarse con Ricardo Aguilar. De inmediato llamó a un abogado a su habitación y le encargó preparar los documentos para disolver su matrimonio. Tenía motivos más que suficientes. Afortunadamente, él le había propuesto firmar un contrato matrimonial antes de casarse. Valeria se sintió ofendida entonces, pero fingió que ella misma lo quería. Y luego, de forma lenta y planificada, fue provocando enfermedades cardíacas en Ricardo, mezclando sustancias químicas en su comida y luego dándole pastillas, para así obtener todo lo que él poseía tras su muerte, para que el contrato no interfiriera en sus planes. Necio, necio redomado. Hija mía, ¿me perdonarás? Planeaba traer a Valentina de vuelta a casa, a doña Ana también, y arreglarlo todo. Pero no llegó a tiempo. No en vano se había esforzado en provocar la patología cardíaca a su rico marido. Ricardo murió antes de llegar a casa sin haber recibido el alta. Lo único que logró fue tramitar el divorcio y reescribir el testamento a favor de su hija,
eliminando toda mención a Valeria en el documento, y nombrando a su hija como única heredera de todo lo que poseía. Cuando la desolada Valentina voló para el funeral de su padre, Valeria ni siquiera la dejó entrar en su propia casa para ducharse después del viaje y cambiarse para el luto. La mandó a un hotel. Le dijo que su padre se lo había dejado todo a ella, y que Valentina ya no tenía nada que hacer allí. Era su juego, un farol, hundir a la hijastra, y luego manipularla a su antojo para obligarla así a firmar documentos a favor de Valeria. En el hotel, a Valentina le robaron la maleta con sus papeles, documentos y dinero. Y cuando por la noche alguien entró en su habitación y empezó a estrangularla, fue entonces cuando Valentina decidió esconderse donde fuera, lejos de todos. Esa noche, por casualidad, logró zafarse de las manos que la sujetaban y empezó a gritar. Naturalmente, no se encontró a ningún agresor en la habitación, pero ella pidió que la llevaran de allí a la policía, donde se quedó hasta la mañana siguiente. Presentó una denuncia por la desaparición de sus documentos. Valeria se mordía los codos y maldecía a la hijastra. Se regañaba a sí misma por su propia falta de previsión. Se había equivocado en sus cálculos. Tenía que haber mantenido a esa tonta cerca y haberla manipulado, en lugar de echarla. Y así fue como se escondió. Valeria aún tenía tantos planes por hacer, y ahora encima tenía que buscarla. Habiendo obtenido un certificado en lugar del pasaporte, Valentina alquiló un modesto piso en las afueras y empezó a trabajar como limpiadora en la empresa de Adrián. Bueno, eso es todo. El resto ya lo saben, suspiró Valentina. Adrián y Héctor la escuchaban con la boca abierta, olvidando cerrarla. Vaya, vaya, resulta que somos detectives, exhaló Adrián. Héctor, deberías ayudar a la joven. Hay que restaurar la justicia. Sabía, Valentina, que usted es la legítima propietaria de toda la herencia. Se giró hacia Valentina. Ella se quedó desconcertada. ¿Cómo? Es decir, mi madrastra dijo que a mí no me pertenecía nada, que mi padre lo había puesto todo a su nombre. Otra mentira más, dijo Héctor con frialdad. Usted puede volver a casa y echarlos a ellos, y yo no me andaría con miramientos con ellos. Valentina negó con la cabeza, horrorizada. No, no podré. Todavía le tengo un miedo de muerte. Y eso se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Y no hay nada que temer, sonrió Adrián. Héctor irá con usted mañana. Y de hecho, ¿por qué mañana? Vayan hoy mismo. Los libero a ambos por hoy. Resuelvan los asuntos familiares. Cuando Valeria vio a Valentina en el umbral de su mansión con una especie de armario, que parecía un gorila, se quedó paralizada. ¿Y tú qué haces aquí? Ella vive aquí, por si no lo sabía. El gigante la apartó con el hombro metiendo una maleta. Valeria se atragantó en silencio, sin encontrar palabras. Y ustedes no viven aquí. A partir de mañana, pueden empezar a empacar hoy mismo, continuó el desagradable gigante. Desde el segundo piso bajó un hombre en bata de raso, y empezó a soltar preguntas. «Ramón, ¿quién es esta? ¿Por qué ha venido? ¿La has invitado? ¿Quién es este grandulón?» Este grandulón es su prometido, y a Valentina no hace falta invitarla, ella es la dueña aquí, respondió Héctor con calma, sin molestarse en presentarse. Valentina se sonrojó. Por la noche, no faltaron los incidentes. Héctor bajó al garaje, despertado por un ruido. Resultó que la familia estaba empaquetando activamente objetos de valor en un coche, para sacar de la casa todo lo posible. Héctor negó con la cabeza tranquilamente. No se lo recomiendo, porque si no, se perfila un caso penal, cuya cola es robo en cuantía considerable, y la cabeza es intento de asesinato. ¿No fue usted el que intentó estrangular a Valentina en el hotel? Se irán alegremente a descansar a la trena. Sonrió como una boa constrictor. Al hombre le temblaron las rodillas. Yo no la estrangulé, solo quería asustarla. Pero yo no asusto. Simplemente los meteré a ambos en la cárcel por largo tiempo, zanjó Héctor.
Después, Valentina trajo a casa a doña Ana y le dijo que no tendría que trabajar, solo estar a su lado, como si fuera su abuela de verdad. Alegría mía. Así me moriré de pena. Yo estoy acostumbrada a trabajar. Bueno, entonces me preparará tortitas con sirope de arce por las mañanas, si le apetece, sonrió Valentina. La niñera se inclinó hacia Valentina y le susurró. ¿Y ese Gulliver? ¿Ahora él te protege? Es tan enorme que hasta yo le tengo miedo. Pero con él no le tengo miedo a nadie, sonrió Valentina. A nada en el mundo. Pues gracias a Dios, entonces yo también estoy tranquila por ti. Doña Ana se secó los ojos con el delantal. Y voy a prepararles unas tortitas. ¿Sí? Y se dirigió con aire decidido a la cocina a preparar tortitas con sirope de arce, para agasajar a su preciada nieta y a su prometido de 2 metros. Hay que preparar más tortitas para un gigante así,